Hola, hola, estimados alumnos. Bueno, en esta ocasión vamos a ver el tema de la experiencia estética. Vamos a ver a qué se refiere este tema y por qué es importante en el arte. Primero, quiero que vean detenidamente estas dos imágenes y que piensen cuáles de los siguientes adjetivos podrían dar a estas personas. Por ejemplo, si yo les preguntara, ¿podemos decir que estas personas son bondadosas? Es decir, realizan buenas acciones. Pues digamos que no lo sabemos porque una persona puede ser muy interesante visualmente y ser totalmente hasta un criminal. Entonces no podemos decir eso solo por la imagen. Por otro lado, podemos decir que son inteligentes, pues tampoco lo podemos saber por estas imágenes porque en realidad la inteligencia se demuestra a través de otras formas, sobre todo a través del comportamiento. Entonces, y de la resolución de problemas, pero no podemos saber exactamente su inteligencia. Pero podemos ver que tienen belleza. Pues eso sí lo podemos definir, claro, siempre y cuando estemos utilizando los estereotipos de belleza de la actualidad de la moda a finales del siglo XX y principios del XXI. Entonces, de las tres adjetivos, si vemos que bondad, inteligencia o belleza, el que podríamos estar más seguros, y otra vez manejando los estereotipos actuales, sería pues el de belleza. Bueno, ¿y qué podemos decir de este paisaje? Pues digamos que tratemos de darle adjetivos. ¿Podemos decir que es un paisaje verdadero? Pues no exactamente, porque pues puede ser photoshopeado, puede ser una combinación de varios paisajes, de hecho hasta puede ser un paisaje imaginado y que esté decorado, etcétera. Podemos decir que es un paisaje bondadoso, pues bondadoso para quién, muy subjetivo, a lo mejor dentro hay contaminación o radiación, o hay un peligro oculto en la maleza, entonces es exactamente bondadoso, pero podemos hasta cierto punto que es un paisaje bello que nos trae ese placer estético, esa experiencia estética que es la que vamos a analizar hoy en la clase. Y vemos que estas dos diapositivas nos trajeron eso, dos experiencias estéticas, es decir, dos experiencias relacionadas con la belleza. Y pues la belleza, pues siempre va a estar ligada a los sentidos porque se percibe a través de ellos. Y los sentidos, a su vez, con la experiencia. Bueno, pero primero veamos qué es esto de la experiencia. La experiencia viene del latín, como la mayoría de gran parte de las palabras del español. Si hacemos su etimología, es decir, analizamos de dónde viene la palabra, viene de tres palabras del latín: ia, ex y peri. Ia, cualidad; peri, intentar o probar; y ex. Y si juntamos las tres, pues la definición de experiencia, hablando etimológicamente, sería la cualidad de intentar o probar a partir de las cosas. Bueno, pero ¿cómo podemos definir experiencia actualmente? Un concepto fácil y actual sería el siguiente: experiencia es el hecho de haber sentido, conocido o presenciado algo. Sentido, no nada más a través de los sentidos, los cinco sentidos que todos conocemos, sino también a través de las emociones. Podemos tener experiencias, por ejemplo, de amor viendo una película en el cine, si te enamoras de la protagonista o el protagonista, o no que te enamores, sino que simplemente tengas alguna especie de deseo amoroso, por decirlo así. También por haber conocido algo. A veces podemos conocer ciudades de nunca hemos puesto ningún pie, pero por lecturas, fotografías, por conocimiento, tenemos la experiencia de esas ciudades. Y finalmente, a través de la presencia, es decir, cuando estuvimos en el lugar, en un momento dado, y a través de nuestros cinco sentidos y la mente, presenciamos lo que sucedió en un momento determinado. Como en esa imagen donde Bart Simpson está presenciando algo a través del telescopio.
Pero exactamente cómo obtenemos las experiencias. Digamos que es una conjunción entre los 5 sentidos, ya saben, el oído, el gusto, el tacto, el olfato y obviamente la vista y la mente. Es decir, no nada más son los sentidos, sino que los sentidos llevan percepciones sensibles a través de los canales nerviosos al cerebro y el cerebro interpreta estas señales. Y a través de esa interpretación es como obtenemos la relación perceptiva. Es decir, la relación perceptiva es lo que nos hace tener experiencias. Bueno, ¿y qué determina exactamente la experiencia? Es decir, ¿cuáles son los factores de toda experiencia? Primero, el sujeto, es decir, quién percibe y cómo lo percibe. Y también el objeto, ¿qué es lo que se percibe? Vamos a ver dos ejemplos de esto así rápidamente. En una de las imágenes tenemos, por ejemplo, a dos personas que están viendo un gato. Aquí el objeto que están percibiendo, pues es el animal, un felino, que es el que están viendo los dos. Pero intervienen los factores subjetivos, es decir, cómo lo perciben. Así para el hombre que está con un gorrito de uno de los lados, ve al gato como un cazador, una herramienta que puede ser utilizada para algún fin. En cambio, la señorita ve un gato que es una mascota, que es un ser de compañía, que es para ser querido, amado, hasta se imagina corazoncitos ahí. Igual pasa en otra imagen que se puede ver en la diapositiva. Vemos que es un signo, ese es el objeto, el signo que está en medio de las dos personas, pero para una de las personas, como se coloca de un lado, es el símbolo 9 y para el otro es el símbolo del 6. Entonces es el mismo objeto, pero percibido de manera diferente. Aquí tenemos como los factores subjetivo y objetivo influyen en nuestras experiencias, es decir, nosotros influimos en la forma en que percibimos, pero también los objetos, las posiciones que tomen, etcétera, van a influir en esto. Después, ¿cuándo inician las experiencias? Pues puede decir que inician desde la cuna a la tumba, es decir, desde el momento del nacimiento hasta la muerte. Vamos a tener una gran cantidad, una gran diversidad de experiencias. Primero nacemos y lloramos y respiramos y esto es todo un brote de experiencias desde que estamos dentro del vientre de mamá, pues empezamos a percibir ciertas cosas, pero al nacer es cuando llegan todos los sentidos así de golpe. Después, a lo largo de la vida vamos a tener experiencias positivas, sacar buenas calificaciones, probar una comida que nos guste, viajar, lograr objetivos, etcétera. En cambio, también vamos a tener, y también es inevitable, experiencias negativas. La muerte de un ser querido, sufrir alguna enfermedad, un asalto, reprobar una materia, etcétera. Eso es una combinación, de eso es la vida, una combinación de experiencias positivas con negativas. Pero aparte también podemos tener experiencias ajenas, es decir, podemos experimentar cosas a través de otros. Es una característica que tenemos los seres humanos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues, por ejemplo, a través de libros, podemos ir hacia el pasado, lugares que ya no existen y podemos conocerlos, o inclusive lugares que nunca han existido como en los libros fantásticos o en las películas de superhéroes, cosas que no han pasado, pero para nosotros tuvimos esa experiencia. Y pues ¿cuándo termina la experiencia? Pues con la muerte. De hecho, había un filósofo, Heráclito de Éfeso, que decía que no le tenía la muerte porque simplemente la muerte era la negación de los sentidos. Y si no se siente nada, pues en realidad no se sabe si está muerto o vivo. Entonces, por eso no le tenía miedo a la muerte. Entonces, exactamente la muerte sería el punto final de nuestra aventura de las experiencias por la vida. Bueno, ahora que ya vimos expresión, vamos a ver la segunda parte que sería lo que es la estética. La palabra estética viene del griego aistikos. Y para los griegos, aistikos era la palabra que utilizaban para decir o significar sensación. Todo lo que provocaba una sensación era considerado o se nombraba como estético. Sin embargo, cuando filósofos como Platón o Aristóteles empezaron a filosofar
valga la redundancia sobre esta palabra, le dieron otro significado más particular. No era cualquier sensación o percepción, sino era cuando se percibía la belleza, es decir, lo que los griegos consideraban equilibrado, regulado, con ciertas normas y que provocaba placer. Ya hacia el siglo XVIII se empezó a desarrollar el concepto más complejo de lo que es la experiencia estética, y se puede definir así. La experiencia estética es la experiencia subjetiva de la belleza, según un filósofo que se llama Immanuel Kant. ¿Por qué subjetiva? Porque va a depender de cada sujeto, porque la belleza en sí es un concepto subjetivo, que no depende tanto del objeto en sí, sino en la forma en que es visto, cada sociedad, cada época, cada cultura. Después se va a fundamentar sobre la sensibilidad. También va a depender de que el sujeto sensible sea el sujeto, qué tantos conocimientos tenga, cómo tenga sus sensaciones, etc. Y lo que va a producir, o lo que producía según este concepto de Kant, va a ser la satisfacción que produce la contemplación. Es decir, es para que estemos ante una experiencia estética según el filósofo Immanuel Kant, nos tiene que producir una satisfacción este tipo de contemplación. Entonces se puede resumir en que es la experiencia subjetiva de la belleza que se fundamenta en la sensibilidad y produce una satisfacción. Bueno, ¿y cuándo se produce la experiencia estética? En el arte. Como hemos visto, los filósofos han explorado cómo se producen experiencias estéticas desde la época de los griegos, después del siglo XVIII, y se han encontrado que se puede producir al ver un paisaje, ver una persona que nos gusta, algo que nos agrade, pero después, en el siglo XX, los filósofos empezaron a preguntar, y los artistas, qué pasaba exactamente con el arte y la experiencia estética. Y a las condiciones que agregó Kant y que agregaron los griegos para que hubiera una experiencia estética, agregaron otras tres. Primero dijeron que para que una obra de arte pueda producir una experiencia estética, se tienen que dar estos tres factores. Primero, una actitud de contemplación, es decir, la persona que está viendo la obra tiene que poner toda su atención en ella, totalmente, todos sus sentidos y estar interesado. Después, tiene que despertar esta obra en él algún tipo de participación emocional. Aquí, a diferencia de lo que vimos con Kant o con los griegos, ya en el siglo XX se considera que una experiencia estética no tiene que ser necesariamente agradable, sino que simplemente con que produzca una emoción de bienestar, de miedo, de desahogo o de ira, puede ser también una experiencia estética. Pero tal vez lo más importante de lo que agregaron fue la fascinación y la valoración. Para explicar lo que es la fascinación, les puse esa imagen de Odiseo. Como saben, Odiseo es un personaje de una obra de la literatura griega que se llama la Odisea, que fue una persona que fue a una guerra, se regresó a su casa, pero por hacer enojar a los dioses, pues ¡chas! Lo hicieron que se perdiera por muchos mares y se tardara muchos años en volver en su casa. Y todo ese tiempo pasó varias aventuras. Es un libro muy bueno, La Odisea, se lo recomiendo. Y una de esas aventuras te tuvo que enfrentar a las sirenas. ¿Qué hacían estas sirenas? Decían que fascinaban. Aquí para los griegos las sirenas no eran aquellas mujeres mitad pescado y mitad mujer, sino para los griegos eran mujeres más bien mitad ave, mitad mujer. Volaban por ciertos aires y con sus cantos producían este acto de contemplación, es decir, la gente las tenía que voltear a ver o no. Después sacudía sus emociones, pero lo principal es que las fascinaba. Dejaban de pensar en otra cosa y las cambiaba. Pero para mal, porque terminaron echándose al mar. De hecho, por eso, si pueden ver en esa imagen que les puse en la diapositiva, Odiseo está atado a uno de los postes del barco para que no sea abstraído por las sirenas. Y también tiene que haber una valoración, es decir, se tiene que saber cuál es el valor de la obra, eso se llega a través del conocimiento. Entonces, finalmente se puede resumir que para que haya una experiencia estética cuando contemplamos una obra de arte, se tiene que dar tres factores: contemplación, emoción y fascinación. Ahora, hay diferentes tipos de experiencia estética en el caso del arte. Tres son los principales.
Primero está la experiencia que se conoce como poiesis. ¿Y cuándo se produce una poiesis? Es, por ejemplo, ahí les puse una imagen de un pintor que está realizando su obra. Prácticamente cuando creamos arte es cuando estamos así, teniendo una experiencia estética del tipo poiesis. Es decir, cuando cantamos, cuando pintamos, dibujamos, grabamos, bailamos, danzamos, etcétera, que estamos nosotros creando, es cuando es el acto de creación, cuando se está dando el tipo de experiencia estética conocido como poiesis. De hecho, de ahí viene también la palabra poesía, que la poesía en realidad es crear mundos con palabras, son actos creativos. Hay otro segundo tipo de experiencia estética que se conoce como aiestesis, que como pueden ustedes ver ahí en la imagen de la diapositiva, pues son personas que están contemplando una pintura. Y en realidad esta la tenemos cuando nosotros somos los espectadores. No somos los creadores de la obra, pero estamos ya sea viendo una obra, escuchando música, viendo a alguien bailar, viendo una obra de teatro, observando una película, etcétera. Es decir, cuando nosotros contemplamos una obra de arte es cuando tenemos la aestesis, es decir, es el acto de contemplar. Después, este otro tipo de experiencia estética que es la más difícil de lograr, no siempre se logra, no todas las obras lo logran, no siempre la vamos a conseguir, que es la catarsis. ¿Qué es la catarsis? Viene de la palabra redimir, es decir, purificar, soportar una especie de purificación para salir como perdonado. Para los griegos era cuando la gente se sentaba alrededor de las obras de teatro en los teatros y veían a los personajes sus propias bajas pasiones y al verlas proyectadas en la obra se sentían más puros, se sentían que habían cambiado. Es decir, cuando ustedes tienen un acto de catarsis es que hay un acto de cambio, les produce tal nivel de emoción o de impacto que no es necesariamente positivo, que hacen que esta obra en ustedes surja un cambio. Para explicar esto mejor puse esta fotografía. Esta fotografía fue tomada por el fotógrafo vietnamita Nikut. Se llama Una imagen vale 1000 lágrimas. Fue tomada en 1972 durante la guerra de Vietnam y se pueden ver unos niños que huían del napalm lanzado en su aldea. En el centro se ve una niña de 9 años en agonía y su piel parece estar derritiéndose. ¿Qué era el napalm? Era un químico que utilizaban las tropas estadounidenses. Recuerden que en Vietnam hubo una guerra a finales de los 60 y principios de los 70, donde estaba en el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos invadió Vietnam para que no se convirtiera en un país socialista y siguiera siendo capitalista. Pero pues también hubo muchas, estaba la Unión Soviética que en ese momento trataba de esparcir su propio sistema que era el comunista. Hubo una guerra, no se podían pelear de frente países como la Unión Soviética y Estados Unidos porque pues como los dos tenían armas nucleares pues iban a destruir. Y lo que hacían es que se peleaban indirectamente en países secundarios como en Vietnam. Esta guerra duró mucho tiempo, bueno, mucho para Estados Unidos, 5 años. Pensaban que iba a ser una guerra fácil de ganar, pero los vietnamitas del norte no nada más resistieron, sino que terminaron ganando. Pero no solamente fue porque les ganaran a nivel de la guerra, sino también porque la propia gente de Estados Unidos ya no quiso pelear, las protestas se elevaron, la gente ya no quiso invertir en esa guerra. ¿Y por qué pasó este cambio? Cuando empezaron a llegar fotografías como estas, fotografías en donde se veía el sufrimiento de la gente veía estas fotos y tenía una catarsis, había un cambio, decían, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos ocasionando este sufrimiento en un país que está del otro lado del mundo? Y fue tal el nivel de protestas que se terminó cancelando y el favor hacia la guerra y pues Estados Unidos se tuvo que retirar del país. Entonces fíjense cómo una obra de arte puede producir ese nivel de cambios. Ya por último, les voy a pedir que incluyan en su mapa mental la siguiente pregunta. ¿Cuándo has tenido una experiencia estética? Eso lo ponen en alguna parte de su mapa mental y escriben cuándo ustedes creen que hayan tenido una experiencia estética, basado en información que vieron en este video. Y no se les vaya a olvidar poner eso en su mapa para que cuente. Y pues les voy a dar un par de consejos para su mapa mental.
No se les olvide poner en el centro la idea principal, que sería la experiencia estética. Después incluir las 9 ideas secundarias que fuimos viendo en cada una de las diapositivas. La etimología de la palabra experiencia, el concepto de experiencia, la relación perceptiva, los factores de la experiencia, la diversidad de la experiencia, el concepto de estética, el concepto de experiencia estética, cómo se produce la experiencia estética y los tipos de experiencia estética. Y que también incluyan en su mapa mental ideas terciarias. Por ejemplo, en los tipos de experiencia, que es lo que acabamos de ver, pueden poner una línea que comunique con la palabra poiesis. Y no se les olvide también utilizar diferentes colores, sobre todo para las letras, los dibujos de las líneas. Las líneas pueden hacerlas rectas, pero sobre todo que sean curvadas para que sea más como la estructura de un mapa mental. Y no se les olvide lo más importante, que tenga dibujos o recortes, ya sea que ustedes dibujen las imágenes o pongan recortes en su mapa mental para que lo sea y para que cuente como pues mapa mental. Y si tienen alguna duda o pregunta sobre el tema o sobre el mapa mental, no se les olvide revisar los videotutoriales que hay sobre mapas mentales. Está en la sección de Aprende a, y ahí están los videotutoriales de cómo hacer los mapas mentales. Si todavía no les ha quedado claro, recuerden que la única pregunta tonta es la que no se hace. Entonces, cualquier pregunta que tengan durante la realización de su actividad o de este tema, me la pueden hacer con toda confianza al correo o en los comentarios de la clase. Y ahí pueden dejar en la sección de comentarios cualquier actividad, ya sea de la presentación, del contenido. Y pues el mapa mental se entrega hasta que se programe la actividad 2.3, es decir, que hayamos visto todos los temas. Y pues así terminamos en esta ocasión la experiencia estética. Espero que hayan aprendido. Gracias.